Estamos en la última hora en Miradas de Radio. Tenemos el gusto y el placer de hablar con Néstor Conte. Tenés tus visitas por el EU3, ¿no? Y yo venía al EU3 cuando estaba Sensi y Martínez Falcón. Bueno, el estudio se llama Sensi, ya está sí, claro. Recordando su paso por estos micrófonos, que también genera responsabilidades. Claro, hay una historia, aparte se parece mucho al de Radio Nacional. Este es un estudio no solo por la historia, sino por la concepción del estudio, con los vidrios, los marcos de madera, muy bonito. Sí, cada uno, viste, la modernidad, siglo XXI, otros volver más a la primera década del 20, pero bueno, aquí estamos y tenemos que hablar de los temas actuales. Precandidato del Frente de Izquierda por una de las líneas que ganaste la encuesta del EU3 Digital. Se ve que militaron mucho ahí, o no sé cómo estuvo, pero casi más de 400 votos, bien, importante. Bueno, en Instagram, que tampoco es nuestro... Tampoco es lo nuestro. Mirá, bueno, pero... nosotros estamos en los barrios y con gente de laburo que en general no está muy familiarizada con los medios digitales, como sí lo está la juventud. Entonces, creo que es una expresión de lo que es la lista que encabeza Gabriel Solano y Vilma Ripoll, de este enraizamiento territorial en todo el país. Ayer estuvimos a la mañana en Hilario Escazú en la marcha que se hizo reclamando que aparezcan los responsables por el crimen de Verónica Abán, junto con los compañeras y compañeros de la lista del Frente de Izquierda de los luchadores, que es Daniela Irribarra, y un grupo de compañeros, porque es parte de un desarrollo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en los lugares más humildes. Los compañeros obviamente son de ahí de Escazú y de Pedro Luro, y estaba la comunidad boliviana con un fuerte peso en toda la región nuestra. Entonces este enraizamiento territorial plantea una disputa a los grandes partidos del régimen. Indudablemente todavía no va a tener una expresión electoral de tipo masiva, pero creo que estamos sembrando las bases para que esto ocurra más temprano que tarde. Bien, y te pregunto cuál es la situación dentro del Frente de Izquierda, tanto a nivel Bahía o a nivel nacional, porque parte de lo que dicen desde el sector del PTS es la falta de renovación que tiene tu sector, básicamente. Es lo que se acusa de mucho tiempo al Partido Obrero. Y lo pregunto para ver si unas críticas que se tienen que dar en un ambiente de coalición no puede generar que se rompa algo que para mí es histórico, y lo habíamos hablado y lo tomé nota, de que es el partido trotskista más importante del mundo. Sería también una construcción que llevó el 2011, que empezó con un milagro para Altamira para que pudiera pasar las PASO. Hoy ya están consolidados. También sería que esas críticas evitar una ruptura y que el que gane conduce, o no sé si conduce, pero por lo menos ponga la cara y el resto acompañe. Bueno, mira, en primer lugar, después del domingo 13, el Frente de Izquierda va a ir como una sola pieza rumbo a las elecciones de octubre. El tema es lo que se está discutiendo en este marco de crisis política, económica y social que hay en nuestro país, es decir, qué izquierda necesitamos, porque indudablemente la crisis es de los partidos del régimen. Cuando las votaciones que se han hecho en las provincias dan que la mitad de la población no va a votar, en el 2001 hubo voto en blanco, el voto bronca, pero ahora directamente la gente ni se acerca a las escuelas a emitir su voto, está mostrando un trasfondo muy delicado de la situación social, y esto se manifiesta en la crisis que tienen los grandes partidos. Es decir, fíjate qué interesante que el progresismo del Frente de Todos, de Unión por la Patria, lleva a un hombre del Fondo Monetario Internacional como candidato y lo reivindican ahora como un hombre de los derechos humanos, como un progresista, un tipo que ha denostado a los principales referentes de la Cámpora o a la propia Cristina Kirchner. Y por el lado de Juntos por el Cambio, esta pelea entre Larreta y Bullrich está poniendo de manifiesto, es decir, cómo encarar la salida, la crisis que ellos tienen, para ver cómo se encara la salida a una crisis económica que está paralizando a nuestro país, y que estos días, producto de ese acuerdo con el fondo que firmó el gobierno, pero que la oposición no tiene ningún reparo porque fueron los gestores en parte de la deuda,
de la deuda externa que tenemos, ha significado por estos días un golpe inflacionario muy fuerte con la devaluación de la moneda, dando un nuevo tipo de cambio a los exportadores. Entonces el tema es el siguiente: ¿qué izquierda necesitamos? ¿Una izquierda de café? ¿Una izquierda que se maneja por las redes? ¿O una izquierda que organiza en los sindicatos, en las barriadas, a las mujeres, que sale a luchar? Creo que plantear que acá hay un tipo de problema generacional me parece que es querer evadir lo que es el debate de fondo, porque nosotros tenemos una crisis y hay que abordarla. Entonces, en el 2015 fuimos muy cautos en el debate, planteando este tema del problema generacional, pero el candidato más joven de la fórmula presidencial es Gabriel Solano. Entonces se cae de suyo que no, acá no hay un problema de edades. Después las edades, voy a defender la edad porque incluso por la edad que tengo. Si uno toda la vida, una persona ha sido una luchadora, un luchador de la defensa de la escuela pública, de los derechos laborales, ¿está mal? ¿O es un mérito? En general, yo recibo personalmente el saludo del otro día en una sociedad de fomento. Me dice un jubilado, un oficial de la Policía Naval, me dice: te vengo a saludar porque te quiero decir que yo te voy a votar a vos, dice, porque toda la vida sos el tipo más consecuente que conozco. Entonces, para mí, esa referencia de una persona que yo no conozco, que de la Sociedad de Fomento de Villa Muñiz, me parece que está dando una señal, que es tener la consecuencia, y como decía Ebre Bonafini, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Y acá los que luchan no tienen que abandonar, y eso es un mérito, no es un descrédito. Y Néstor, una pregunta: a mí lo que me pasa cuando dialogo con ustedes, ayer vino también, la semana pasada vino Daniela Rodríguez, y le pregunté, ¿por qué votar a la izquierda? ¿Qué es lo que cambiaría, por ejemplo, en Bahía Blanca, que la izquierda tenga una banca en el Consejo Deliberante? ¿Por qué votarlo? Porque por ahí siempre se ponen en una postura muy de denunciar, de declarativa, de describir la situación social, que muchas son coincidentes incluso con la propia gente, que dice, sí, hay una crisis, pero ¿por qué después eso no se traduce en votos? ¿No les falta por ahí una cuestión de propositiva, de explicar un poco qué modelo de ciudad, de país quieren? Mira, nosotros ingresamos a los consejos deliberantes en las elecciones pasadas en la provincia de Buenos Aires por primera vez, porque los pisos son proscriptivos. Acá tenemos Pringles en uno de ellos. Exactamente, iba a ir a ese punto. Nosotros tenemos 2 concejales en Pringles, y realmente ellos están, te diría, enojados. Dicen, no, la concejalía, son tantos los obstáculos que nos ponen el sector de Cambiemos que dirigen con Maskin y los de los peronistas, son todos obstáculos. ¿Y hay necesidades de vivienda? Sí. El tema de las 6 horas para las enfermeras de los hospitales, porque los hospitales están complicados acá en Bahía, el municipal, el Pena, hablo de los hospitales públicos, ¿no? Y en los hospitales públicos de los pueblos más pequeños es terrible. Las enfermeras trabajan 12, 24 horas porque no viene el relevo, no tienen personal. Entonces el tema, ¿cómo hacer para trabajar las 6 horas? Y salía por ordenanza, y finalmente la Intendencia de Cambiemos la sacó por resolución, porque la resolución no tiene el peso de una ordenanza, de que hay que aplicarla, de destinarle los fondos, de tomar más personal. Pero esa batalla se dio en Pringle. Entonces, cuando decís, mirá, ¿denunciás? No, bueno, denunciar y organizar. Nosotros somos grandes defensores, y voy a poner con ejemplos en Bahía Blanca, qué es lo que hacemos, y no esperamos a entrar al Consejo Deliberante de Bahía para hacerlo. Cuando cierran la sala de Villa Nocito, de varios barrios de Nocito, de Maldonado, de Vista Alegre, salieron a cortar las calles, las compañeras, y a denunciar que se estaba achicando la atención de la salud primaria en los barrios, que los vecinos la usan muchísimo. Entonces acá la Secretaría de Salud de la Municipalidad, a través de Acrogliano, citó a las vecinas, y bueno... el tema de salud en Bahía Blanca es un desastre. Pero déjame que te termine, porque si critican pero no hacen. Se ha formado una comisión de salud, vienen las chicas, los otros días salieron a denunciar, el dentista, ¿sabe por qué no te atiende en la sala Piñeiro? Porque no anda el compresor. Entonces andaban las pibas con un blister de analgésico y antiinflamatorio, que es lo que te dan en la salita, pero la muela no te la pueden arreglar. Entonces hay un vaciamiento de la salud pública
que es pavoroso porque han cerrado 20 y pico de salas en Bahía Blanca, no hay médicos, las guardias están vaciadas, no hay pediatras, no, porque los pibes quieren estudiar especialidades que están de moda. Mentira, pagale lo que corresponde, va a ver cómo aparecen los médicos, los enfermeros, los camilleros, hay que pagar lo que corresponde. Entonces, la lucha por la defensa de la salud. Y vamos a otro ejemplo, que lo venimos denunciando y no esperamos llegar al Consejo para hacerlo y para ser parte de esa lucha. Las escuelas en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, están detonadas, es así. Tienen escapes de gas, monóxido, ratas, se les cae la mampostería, techos, se inundan, cloacas. ¿Y dónde está el Fondo de Financiamiento Educativo, que es un fondo que reciben los municipios de parte de Nación para destinarlo a arreglar las escuelas? Ah, no, en Bahía solo el municipio les destina el 50%, porque el otro 50%, ¿a dónde va? A los empresarios, a los dueños de las empresas de colectivo, con el argumento de que están subsidiando el boleto escolar. Entonces es toda una estafa. Los que gobiernan, los empresarios que se hacen los progresistas, porque además tenemos el boleto más caro del país y los costos están a libro cerrado, es decir, ni los periodistas los conocen, ni los militantes o los dirigentes de otras corrientes opositoras lo conocen. Bueno, los empresarios dicen que en Bahía el boleto sale 190 y pico mangos. Ah, bueno, entonces le pagamos la mitad. Y ahí se va el Fondo de Financiamiento Educativo, mientras tenemos escuelas cerradas, días, semanas, porque no tienen gas, porque no tienen calefacción, porque no anda la caldera, por esto, por lo otro, por lo otro. Entonces la defensa de la educación pública es algo que se ejerce y se practica. Y el problema del hambre, ¿cómo se lo enfrenta? La pregunta que me hiciste es muy interesante, porque es cierto que los partidos vecinalistas no tienen ninguna posibilidad de dar ninguna respuesta. Porque además se presentan como que ellos sí representarían genuinamente los intereses de los vecinos, pero cuando van al Consejo Deliberante se encuentran que tienen las manos atadas, porque encima no tienen ningún vínculo territorial. Entonces, si vos no tenés ningún vínculo territorial, no se trata de que seas abogado, ingeniero o médico, sino que se trata de la capacidad de organizar que tenés a diferentes sectores de la sociedad para presionar para que se cumpla la demanda que se está ejerciendo. Entonces, en este punto, actuar consustanciado con el problema del hambre, con el problema de la falta de trabajo, con la falta de vivienda, que la tiene la mitad de la población de Bahía Blanca, que tenemos 20.000 personas en la línea de indigencia, quiere decir que no tienen garantizado un plato de comida para hoy, con el frío que hace, los pibes, las mujeres, los viejos y las viejas y los laburantes. Entonces, para eso hay que actuar, y nosotros necesitamos una izquierda que actúe y que se transforme en un líder de la sociedad para que, indudablemente, los recursos que se están yendo fluyen hacia los sectores financieros, los tenedores de las LELIC, los tenedores de títulos externos, del Fondo Monetario, o como se llamen, esos recursos queden en el país. Nosotros somos testigos, como somos bahienses, de que miles y miles de camiones van a Ingeniero Guay a llevar un cereal. Sí. Eso genera recursos. Cero valor agregado. Cero valor agregado. Los camioneros que llevan ahí están precarizados absolutamente, ni siquiera tienen el carnet profesional para manejar un camión. Lo mismo pasa con el trabajador que está en el campo, trabajando la cosechadora, o sembrando, o fumigando, o lo que sea. Ese flujo de dólares que ingresan al país va a manos de los privados, y las retenciones agropecuarias van a manos del Estado, que el Estado lo utiliza para pagar la deuda externa, y por consiguiente esas retenciones van directamente a los acreedores financieros. Entonces los recursos están, hay que tener la decisión política y la capacidad de organizar a las masas en nuestro país, y esa es la disputa que tenemos con el peronismo. Y con el tema esto del recinto, de poder ingresar, lo que te decían y te expresaban los concejales de Pringles, lo que pasó en la constituyente en Jujuy, donde la izquierda se levantó y no estuvo en esa asamblea, es un poco la gran discusión que hubo entre ya a principios del siglo XX entre lo que era comunismo y socialdemocracia, que por ahí con Bernstein, el alemán, decía hay que ir ganando y consiguiendo los derechos con las reglas del juego de la democracia liberal, y otro sector decía no, el poder se toma tomando justamente las instituciones, porque también después te genera esta situación, ingresa a la izquierda, sea tu nombre, sea de la lista de Daniela Rodríguez, con un solo escaño, o ponele que entran dos, porque estés muy cerca, si ingresas uno, estás peleando para el segundo edil, tampoco vas a cambiar la situación, más allá que tu voz va a tener otra resonancia, pero como bien decís, si no tenés territorio, si no tenés gente en la calle,
termina siendo algo declamativo, básicamente. Hay una discusión respecto a eso, calle, instituciones, cómo lograr esos derechos dentro de estas reglas de juego de esta democracia liberal. Mira, Gabriel Solano editó un libro que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Entonces fue muy criticado porque, bueno, lo editó ahora que se cumplen 40 años de la democracia en nuestro país. Y si vos las ves, lees, recordás las premisas que en el año 83 decía, bueno, con la democracia se educa, se come, se cura. Y se cura, exactamente. Bueno, de eso precisamente lo que hablé antes es lo que no está ocurriendo. No te podés curar, no hay salud pública. Y eso no significa que estés buscando o promoviendo una dictadura, simplemente al contrario, señalar. Estamos denunciando. Claro. Lógico. Yo te digo, mira, esto está mal. No podés decir que está mal porque le haces el juego a la derecha. No, flaco, le haces el juego a la derecha si vos decís que esto es lo mejor, porque obviamente cualquier persona en su lógica dice, si esto vos me decís que está bueno, me voy con el otro, me voy con Milei, que dice aquí hay que vender un hijo, que hay que dolarizar los salarios, que podés vender un órgano para vivir. Entonces, que hay que barrer con las conquistas laborales del último siglo. Entonces, no, ha fracasado la democracia, han fracasado, y por eso se cambian el nombre. Es muy interesante. Se cambian el nombre, y dicen, bueno, cambiemos esto, lo otro, juntos por el cambio, integración ciudadana, ¿cómo se llama? Frente de todos, unión por la patria. Y flaco, ustedes son siempre lo mismo. Acá sí, que el perro es el mismo, lo único que le cambian es el collar. Entonces, creo que en este punto nosotros tenemos que sacar un balance de que este país lo tiene que gobernar la izquierda. Lo que ocurre, y es muy rico lo que está pasando en nuestros países vecinos, porque cuando cayó Piñera en Chile, producto de la movilización popular, subió un candidato que se decía comunista. Gabriel Boric. Y la primera medida que tomó fue atacar a la comunidad mapuche, que es muy fuerte en Chile, ¿no? Y bueno, después ganó la derecha. Tienen un nivel de violencia en la Araucanía también importante. Y un nivel de confiscación de sus tierras y de ataque a las condiciones de vida del pueblo muy fuerte. Entonces, obviamente los latifundistas estaban en contra de los mapuches y él se colocó del lado de los latifundistas en Chile, del lado de las exportadoras. Entonces, esa izquierda no sirve. No sirve. Nosotros necesitamos una izquierda progresista. Bueno, Europa está plagada de historia de partidos, del Partido Socialista, de la socialdemocracia alemana, o en Inglaterra mismo, incluso se turnan en el poder con los conservadores, pero son partidos del régimen. Entonces, nosotros no necesitamos una izquierda que sea la pata izquierda en el Parlamento. Pero después cuando llega, por ejemplo, Syriza en Grecia, que la gente le decía, salí del euro, rompe el euro, y el tipo traicionó su voto a Alex Tsipras, te recordarás, sí, y esa era de izquierda, con una fuerte izquierda del Partido Comunista incluso. Bueno, ¿dónde está el Partido Comunista en Argentina? Bueno, pero eso ya... No. Hoy dentro de Unión por la Patria. Claro, está con Cristina Kirchner hace rato. Hace mucho tiempo. Hace rato, no. Esto que, ojo con esto, por eso estás reafirmando lo que estoy diciendo. Hay gente que se dice de izquierda, pero después lo tenés que ver a andar al candidato, a ver si es. Entonces la experiencia es que esa izquierda trucha, y como se está viviendo ahora un gobierno que se dice de izquierda, porque tiene razón cuando la gente dice, bueno, este gobierno es de izquierda, y está Libres del Sur, el PCR, el PC, están todos con el kirchnerismo, con Massa. Te van a acusar que te compraste el izquierdómetro. No, bueno, ellos aplican la política del Fondo Monetario, y dicen que esto es para que no gane la derecha. Entonces, si a vos te dicen que esto es para que no gane la derecha, bueno, yo ya no entiendo nada. Nosotros queremos una izquierda, y nosotros la crítica que le hacemos a Bregman es que no se puede coquetear con el kirchnerismo. Porque ella ha coqueteado diciendo que Cristina es una víctima, una perseguida, que no está comprobado que haya cometido ilícitos financieros. Nosotros no estamos de acuerdo con esa caracterización. ¿Vos crees que no ha habido un lawfare contra Cristina y contra algunos...? De ninguna manera. Es decir, la persecución consiste en este aspecto, en que los delitos que se le acusan seguramente
y por eso toda esta pelea por la Suprema Corte, la nominación de los jueces, son así. El tema, la persecución es porque tiene los mismos delitos el macrismo y al macrismo no lo persiguen. Entonces en eso es la doble vara. Es la doble vara. Entonces a este sí, a este no, de acuerdo al momento político. No, pero... Entonces como ahora hay un gobierno, según los grandes medios y según una parte de la sociedad, gobierna la izquierda, ahora vendría el turno de que gobierne la derecha. Bueno, lo que ofrece la derecha, ya lo ha dicho Patricia Bullrich en su spot, esto se resuelve en la calle. Es decir, no es teniendo, eso lo dice el spot de su publicidad. Entonces la reta le dice, no, bueno, acá no es con ese tipo de declamaciones. Fue muy interesante lo que dijo Bernie ayer o antes de ayer. Esta mujer dice, no pudo ni desalojar la Panamericana, y viene a hablar de jactarse de qué es lo que va a hacer, y no lo hizo cuando era ministra de la Rúa. Entonces, son todos halcones, acá no hay palomas. Milei les puso la agenda y todos se derechizaron. Todos, absolutamente. Y el peor de todos, Massa, que tiene el aval de la CGT y de la CTA, porque ni siquiera están preocupados por la ley de la reforma laboral, porque de hecho lo están haciendo convenio por convenio en cada lugar de laburo. Entonces la flexibilización es un hecho en cada sindicato, en cada gremio. Esto es muy grave. También atacan al sistema jubilatorio, no solo porque están mal los jubilados que ya estamos jubilados, sino porque lo que pretenden es, como lo ha ocurrido en Francia, es seguir extendiendo la edad jubilatoria, bajar las retribuciones, acabar con las cajas especiales. Los regímenes especiales son, por ejemplo, un tipo que trabaja soldando, se va a jubilar antes, porque el nivel de contaminación... Entonces sí, minería también, está comprobado que la esperanza de vida en algunos sectores laborales... Un colectivero y una enfermera que trabaja en terapia intensiva, es decir, son trabajos de altísimo estrés o de contaminación que vos tenés que trabajar menos horas y menos cantidad de años. Bueno, eso lo quieren terminar, por un lado con la reforma laboral y por otro lado con el sistema previsional. El sistema previsional, el sistema jubilatorio apunta a que todo el mundo cobre la mínima. Es decir, que es una política del Banco Mundial, es decir, bueno, que no haya un achatamiento de la pirámide. Que no haya un viejo que no tenga una retribución, pero esa retribución no te va a alcanzar porque si la canasta de pobreza, indigencia, está en 220 lucas y un jubilado está en 53.000 pesos y para llegar a 70 tiene un bono de 17... Sí. Con algo peor, hay una generación de pibes o personas de 45 años que no tienen su casa propia y se van a jubilar y van a tener que alquilar. Porque antes tener un abuelo que alquilaba era una rareza, en la Argentina era una rareza. Con algo que lo complemento lo que estás diciendo vos, es que una parte de los trabajadores en nuestro país, el 15% son monotributistas y un 35% de trabajo negro, que no tienen ningún tipo de aporte. Entonces vos decís, bueno, en 30 años, ¿qué situación social vamos a tener? Entonces necesitamos una izquierda. Es decir, bueno, yo prefiero que me hablen en las campañas electorales de lo que van a hacer. Primero pongámonos de acuerdo con el diagnóstico, porque indudablemente lo que no podemos hacer es permitir que se avance por ese camino. Es decir, hay que nacionalizar la banca, el comercio exterior, hay que ir a una cirugía mayor, hay que ir al hueso de los problemas. Es decir, mira, entonces un partido vecinalista te dice... Nacionalizar la banca. ¿Es nacionalizar también el depósito del individuo? Siempre es un miedo que tiene la gente, como decís, nacionalizar la banca. La banca quiere decir que mi ahorro... No, la banca es, por ejemplo, la que tiene 7 billones de LELIC, que se han quedado con una gran parte del Fondo de Garantías Sustentables de los jubilados. Es decir, yo trabajé toda la vida de bancario y me decían, me pasó varias veces, pero era muy gracioso. Me decían, flaco, vos sos zurdo y trabajás en un banco. Digo, pero yo soy el bancario, no soy el banquero. Claro. No te confundas. Entonces, no, nacionalizar la banca es nacionalizar el control de las finanzas, destinar los recursos financieros nacionales a poner en marcha la producción, a poner en marcha la obra pública, a poner en marcha la economía, que la energía esté en manos de las empresas de capitales, que esté bajo control de los trabajadores. Hoy la energía está la tienen Pampa Energy, la tienen Pan American Energy, con tarifas dolarizadas. Es decir, mientras que los salarios no están dolarizados, los de nadie,
sigue estando dolarizada la luz, el gas, y todos nos estamos cagando de frío. Che, pero bajá el calefactor, porque después cuando llegue la factura... Acá no es por un problema de dolarización, el problema es que no anda en el factor. Y lo mismo pasa si tenés una estufita eléctrica, che, solamente en determinado momento prendela, porque esto nos va a matar. Entonces tenemos un escenario donde la izquierda tiene que ingresar a los consejos deliberantes como producto de un factor de organización social. Nosotros, en ese sentido, vamos a una batalla en la provincia de Buenos Aires con Alejandro Bodar como candidato a gobernador y como Néstor Pitrola como candidato a primer diputado nacional, en un cuadro de desarrollo territorial muy importante en la provincia de Buenos Aires, organizando listas en Tres Arroyos, en Punta Alta, en Coronel Suárez, en Coronel Pringle, Villarino, Puam, en Bahía Blanca, bueno, y en 70 y pico distritos de la provincia de Buenos Aires. Ese desarrollo únicamente es posible si vos estás enraizando las posiciones de la izquierda en lo más profundo de los sectores populares, y no puede declamarse, eso no se puede conseguir a través de una página digital, un telefonito o un diario de izquierda. Necesitas ser un factor de organización social. Esto hay que usarlo como un complemento, obviamente, porque no estamos en la edad de piedra, pero esa es nuestra crítica al sector de Bregman. Ellos simpatizan con Cristina Kirchner, elogio, y son muy críticos a las organizaciones de los desocupados con un planteo derechista. Bien. Dice que los desocupados son manipulados por las organizaciones sociales. Y eso lo dice Feynman en televisión, pero que lo diga una organización de izquierda no corresponde. Ya para finalizar, ¿por qué entonces votar a la izquierda y puntualmente a la lista encabezada por vos acá en Bahía Blanca, Néstor Conte? Bueno, nosotros somos la lista 136B, Unidad de los Luchadores y la Izquierda, que encabezan, vuelvo a insistir, Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Mañana va a estar Romina del Pla acá en Bahía Blanca, vamos a hacer una conferencia a 10:30 aproximadamente, explicando la necesidad de que los trabajadores nos organicemos como una expresión política independiente de los partidos del régimen, y para que en este cuadro de confusión que hace que una parte de la población esté enojada y no vaya a votar, no podemos tener ningún rasgo de confusión con un pseudo progresista del gobierno actual, ni con nada que se le parezca, porque la izquierda tiene que ser una izquierda independiente de los partidos del régimen, y tiene que ser una izquierda que exprese esa organización en todo el país, de las mujeres, de la juventud, de los docentes, de los defensores de la salud, en las barriadas. Bueno, creo que esa tarea la estamos cumpliendo. Esperamos que nos acompañen con el voto, porque va a ser una ratificación de que estamos construyendo algo que se corresponde con el momento actual. Bien, muchas gracias, Néstor, por acercarte. Bueno, gracias a vos y a la radio y buenos días para todos. Allí pasaba Néstor Conte. Nosotros nos vamos a